Las calles empedradas de Whitechapel, en Londres, están cubiertas por una niebla perpetua. Las lámparas de gas parpadean, proyectando sombras largas y danzantes que parecen retorcerse con vida propia. Un miedo tácito flota en el aire, una premonición escalofriante del terror que está a punto de desatarse. Los susurros comienzan, extendiéndose como la pólvora por los callejones poco iluminados. Un nombre, pronunciado en voz baja, se convierte en sinónimo de terror: Jack el Destripador. Whitechapel, un distrito lleno de pobreza y desesperación, se convierte en el terreno de caza de un depredador sin igual. La oscuridad de la noche oculta a una figura siniestra, un fantasma que acecha a las mujeres vulnerables del East End. Las prostitutas, que viven al margen de la sociedad, se convierten en sus presas. La niebla misma parece proteger al asesino, permitiéndole desaparecer en las laberínticas calles después de cada acto espantoso. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Estos son los nombres de las 5 canónicas, las mujeres cuyas vidas fueron trágicamente truncadas por la cuchilla del destripador. Eran madres, hijas, hermanas y amigas. Eran mujeres que luchaban por sobrevivir en un mundo duro e implacable. Mary Ann Nichols, conocida como Polly, fue la primera víctima. Su cuerpo fue descubierto el 31 de agosto de 1888 en Bucks Row, Whitechapel. Tenía la garganta cortada y el abdomen mutilado. Annie Chapman, la segunda víctima, fue encontrada el 8 de septiembre en Hanbury Street. Su cuerpo estaba similarmente mutilado, con la garganta cortada y el abdomen abierto. Elizabeth Stride, encontrada el 30 de septiembre en Berner Street, se salvó de las mutilaciones abdominales infligidas a las víctimas anteriores. Catherine Eddowes, descubierta apenas 45 minutos después de Stride, en Mitre Square, sufrió todo el peso del salvajismo del destripador. Mary Jane Kelly, la última víctima, tuvo un final horrible el 9 de noviembre. El otoño de 1888 se convirtió en sinónimo de miedo en el East End de Londres. La niebla, una presencia constante en Whitechapel, parecía amplificar la sensación de terror. Cada sombra representaba un peligro potencial. Cada paso en la oscuridad podía ser el del destripador. Las calles, antes llenas de vida, se volvieron inquietantemente silenciosas mientras los residentes buscaban refugio tras las puertas cerradas. La policía, bajo una inmensa presión para atrapar al asesino, aumentó sus patrullas. Se detuvo a sospechosos, se les interrogó y se les puso en libertad, pero el destripador seguía suelto. Los asesinatos cesaron tan abruptamente como comenzaron. La búsqueda de Jack el Destripador ha durado más de un siglo, pero su identidad sigue envuelta en el misterio. Se han propuesto numerosos sospechosos, cada uno con sus propios defensores y detractores. Algunos sospechosos eran carniceros locales, cuya profesión se prestaba a la naturaleza espantosa de los crímenes. Otros eran médicos, y sus conocimientos de anatomía se consideraban una posible explicación de la precisión de las mutilaciones del destripador. Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que vivía en Whitechapel, se ha presentado como el principal sospechoso en los últimos años, con pruebas de ADN que supuestamente lo vinculan a una de las víctimas. Walter Sickert, un pintor famoso, también fue considerado sospechoso, ya que algunos consideran que su macabra obra refleja su oscuro mundo interior. La capacidad del destripador para evadir la captura ha alimentado el misterio que rodea su identidad. Poseía un conocimiento íntimo de las laberínticas calles de Whitechapel, lo que le permitía desaparecer entre las sombras después de cada asesinato. La niebla, una presencia constante en Whitechapel, sin duda jugó un papel en la capacidad del destripador para eludir la justicia. La espesa y arremolinada niebla proporcionaba la cobertura perfecta para un asesino, ocultando sus movimientos y permitiéndole fundirse con la oscuridad. Las condiciones sociales de Whitechapel también contribuyeron a la capacidad del destripador para pasar desapercibido.
El estatus marginado de las víctimas, muchas de las cuales eran prostitutas, probablemente significó que sus desapariciones inicialmente no se denunciaron. Los asesinatos de Whitechapel de 1888 dejaron una huella imborrable en la conciencia colectiva. El nombre de Jack el Destripador se ha convertido en sinónimo de terror, misterio y la oscura realidad del Londres victoriano. El caso sigue fascinando y horrorizando, capturando la imaginación de escritores, cineastas e historiadores por igual. La identidad del Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia criminal. La falta de una conclusión definitiva ha permitido que la especulación florezca, generando innumerables teorías y debates. Los asesinatos de Whitechapel también arrojaron luz sobre las condiciones sociales del Londres victoriano. Las víctimas del Destripador, marginadas y vulnerables, se convirtieron en símbolos de las desigualdades sociales que asolaban la ciudad. La continua fascinación por Jack el Destripador ha llevado a su representación en innumerables libros, películas, programas de televisión y otras formas de medios de comunicación. Desde relatos ficticios de los asesinatos hasta documentales que exploran el contexto histórico del caso, el Destripador se ha convertido en un elemento fijo de la cultura popular. La imagen del Destripador ha sido romantizada y demonizada, a menudo retratado como una figura sombría que acecha en la niebla, un símbolo del lado oscuro del Londres victoriano. Se ha convertido en un hombre del saco, una figura de miedo y fascinación, su nombre evocando imágenes de terror y misterio. El continuo interés por Jack, el Destripador, habla de nuestra fascinación por los misterios sin resolver y el lado oscuro de la naturaleza humana.